Hay historias que marcan tanto a quienes las viven, que aunque pasen décadas, todavía se escuchan en sus voces los temblores del miedo. Hoy quiero compartir con ustedes unos relatos que se conectan de manera perturbadora, como si algo invisible siguiera a sus protagonistas a través del tiempo y del mundo. El primero me lo contó un ex vigilante que trabajó en los años 90 en el Sanatorio de la Barranca, en Madrid. Un lugar donde cientos de enfermos murieron y donde la muerte parece haberse quedado atrapada en cada pasillo. Él me confesó que en sus rondas nocturnas escuchaba pasos detrás de él, voces que salían de la estática de su radio, y hasta sintió una mano fría posarse en su hombro. Encontró huesos entre escombros, y vio siluetas humanas que desaparecían en cuanto las alumbraba. Renunció pocos días después, convencido de que allí seguían los que nunca pudieron salir. Años después, en México, otra pareja vivió algo similar en un hospital abandonado en Hidalgo. Ellos buscaban un simple paseo, pero el lugar parecía estar esperándolos. Al entrar, el olor a sangre seca y humedad les erizó la piel. Encontraron huesos, restos de camillas oxidadas y mensajes escritos en las paredes que decían, «Aquí seguimos». Pronto escucharon pasos, el arrastre de una camilla, y voces que susurraban desde los pasillos. Ella terminó con marcas en el brazo, como si alguien invisible la hubiera sujetado con fuerza. Lo peor fue cuando vieron siluetas humanas, sin rostro, de pie al final del pasillo, observándolos en silencio. Y lo inquietante es que, aunque estos relatos ocurrieron a miles de kilómetros de distancia, tanto en Madrid como en México, los testigos describieron lo mismo, pasos que los seguían, puertas que se cerraban solas, y figuras humanas que parecían esperar su llegada. Lo que me pregunto, es si estas presencias están atadas a los edificios, o si lo que entra en contacto con ellas queda marcado para siempre. Porque a veces, no importa dónde vayas, aquello que te miró en la oscuridad podría estar esperando en otro rincón del mundo. Y esta, solo es la primera parte de lo que se ha vivido en hospitales olvidados. Esto que voy a contar no se lo dije a casi nadie en toda mi vida. Pasaron muchos años, pero todavía lo recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. En los años 90 trabajé como guardia de seguridad. Me mandaron varias noches al Sanatorio de la Barranca, en Navacerrada, cuando el lugar ya estaba abandonado. Me lo pintaron como un trabajo fácil, solo dar unas vueltas, que no se meta nadie, y listo. Pero desde el primer día supe que ese sitio no estaba como los demás. Recuerdo la primera vez que entré. Era invierno. Apenas había luna y el aire de la sierra me calaba los huesos. La entrada principal tenía un portón oxidado, torcido, que chirrió como un lamento cuando lo empujé. Llevaba linterna, un valqui y un termo de café que no me atrevía a soltar. Lo primero que sentí fue el silencio. No un silencio normal, sino uno espeso, pesado, como si la montaña entera hubiera detenido su respiración. Me vino un pensamiento absurdo a la cabeza, este lugar me estaba esperando. Caminé hacia el edificio central. Los 3 bloques se levantaban como gigantes en ruinas, con ventanas negras abiertas al vacío. Subí las escaleras de hierro del ala principal. Cada escalón se quejaba como si fuera a ceder. Mi luz apenas iluminaba unos metros, pero eso bastaba para ver puertas blancas arrancadas, pasillos interminables y manchas oscuras en las paredes. El olor era insoportable. Humedad, polvo, pero también algo más. Algo dulce y rancio, como carne que lleva demasiado tiempo muerta. Di mi primera ronda casi corriendo, fingiendo calma, pero sintiendo dentro de mí que alguien me acompañaba. Cada vez que giraba la linterna, me parecía ver movimiento al fondo del pasillo. Pero cuando enfocaba, solo había vacío. La segunda noche, me llevé un pequeño transistor. Lo encendí para distraerme, y la estática llenó los pasillos. De pronto, entre el ruido, escuché una voz. «Ver». Apagué el aparato de golpe, convencido de que estaba perdiendo la cabeza. Pero el eco de esa palabra me siguió toda la noche. A los pocos días, mientras revisaba el ala derecha, aparté unos cascotes y vi lo que nunca olvidaré, huesos. Huesos humanos, mezclados con escombros. Había un cráneo pequeño, como de un adolescente, con la mandíbula partida. Me quedé congelado, con un sudor frío bajándome por la espalda. Quise pensar que eran restos antiguos, que alguien los había dejado allí, pero en el fondo lo supe. Estaba pisando un cementerio escondido dentro de un hospital.
Esa misma noche pasó algo que me quebró. Caminaba por un pasillo con la linterna fija en la pared cuando de repente escuché pasos detrás de mí. Pasos firmes, como de alguien siguiendo mi mismo ritmo. Me giré, levantando la luz, y no había nadie. El pasillo estaba vacío. Intenté convencerme de que era mi eco. Pero cuando avancé de nuevo, los pasos continuaron, perfectamente sincronizados con los míos. En ese momento empecé a rezar bajito, sin darme cuenta. Sentía que si me paraba, lo que me seguía iba a alcanzarme. Al llegar a las escaleras, lo sentí. Una mano fría, huesuda, me rozó el hombro. No fue el viento. No fue mi imaginación. Era una mano que se apoyó con fuerza, tanto que casi me hizo caer. Giré con la linterna, temblando, y no había nada. Salí corriendo hasta el exterior. Afuera, el aire se sentía distinto, menos denso, pero yo ya estaba destrozado por dentro. Me senté en el suelo, con la respiración entrecortada, y pensé, tengo que dejar este trabajo, o no saldré vivo. Duré una semana más. En esos días pasaron más cosas, vi luces encenderse en ventanas donde no había electricidad, escuché llantos de niño mezclados con el viento, y una noche encontré una puerta cerrada con llave que al regresar estaba abierta de par en par. Pero lo peor fue la última ronda. Esa vez subí al tercer piso. Al fondo de un pasillo vi una silueta. ¿Qué? Un hombre delgado, alto, parado frente a una ventana. No se movía. No respiraba. Mi primera reacción fue gritarle que se identificara. La figura no giró. No hizo nada. Avancé un par de pasos, temblando, y en cuanto volví a alumbrar con la linterna, ya no estaba. Había desaparecido. Esa fue mi última noche en la barranca. Al día siguiente renuncié. Nadie entendió por qué. Me inventé excusas, dije que era un lugar inseguro, que las instalaciones eran peligrosas. Pero la verdad es que me fui porque entendí algo, allí no estaba solo. Allí seguían los que nunca pudieron salir. Han pasado más de 20 años, y todavía sueño con ese lugar. Sueño con el pasillo interminable, con las manos marcadas en las paredes, con esa voz que me dijo que me fuera. Y cada vez que despierto, tengo la misma certeza, el sanatorio de la Barranca no es un sitio abandonado. Es un sitio habitado por el dolor, por los muertos olvidados. Y cuando entras, ese dolor se mete dentro de ti, aunque salgas caminando. Esa misma pareja, tras lo ocurrido en la sierra, quiso olvidar el episodio. Pero años después viajaron a México, al estado de Hidalgo, y una tarde, buscando aventuras, alguien les habló de un sitio que tenía una fama aún más oscura. El Hospital del Tórax abandonado, un sanatorio real que durante décadas atendió enfermos graves y que terminó cerrado de forma abrupta. El local del bar les advirtió. No se metan ahí, dicen que todavía se escuchan los gritos de los que murieron entre esas paredes. La chica se estremeció. Él intentó bromear, pero por dentro recordó el sanatorio en España, y un mal presentimiento le recorrió el cuerpo. Sin embargo, la curiosidad pudo más. Al llegar, el edificio se alzaba como un monstruo dormido, con 3 bloques altos cubiertos de grafitis y puertas oxidadas arrancadas. La entrada principal tenía una escalera rota, cubierta de polvo y escombros. Aún se distinguían las palabras Hospital General descoloridas en la fachada. La pareja comenzó a explorar. El aire dentro era más sofocante que en Madrid, olía a humedad, excremento de murciélagos y algo más, algo metálico, como sangre seca. Los pasillos eran interminables. Puertas blancas colgaban torcidas, algunas con marcas de garras y otras con candados oxidados. Mientras caminaban, él sintió que el suelo vibraba suavemente, como si algo pesado se moviera en la planta de arriba. No me gusta este sitio, susurró ella, con los ojos muy abiertos. Tranquila, solo son ruidos viejos, mintió él, aunque su voz temblaba. En el segundo piso, encontraron un cuarto que parecía una antigua sala de operaciones. La mesa metálica aún estaba allí, oxidada, con correas desgastadas. Y sobre el suelo, restos. Huesos humanos mezclados con polvo y vendas podridas. Ella retrocedió, ahogando un grito. Él iluminó más con la linterna y vio lo que le heló la sangre, en la pared,
con algo que parecía carbón. Alguien había escrito: aquí seguimos. De pronto, un sonido metálico retumbó en el pasillo: clan, clan, clan. Como si arrastraran una camilla. El eco avanzaba hacia ellos. Se quedaron paralizados. La linterna parpadeó. Y entre destellos, pudieron ver una silueta oscura moviéndose lentamente, empujando algo. Era alta, delgada, con una especie de bata blanca desgarrada. La chica empezó a llorar en silencio, temblando de miedo. Él la tomó del brazo y la arrastró fuera del cuarto. Corrieron hacia las escaleras, pero el pasillo parecía alargarse cada vez más. El eco de la camilla los seguía, cada vez más cerca. Cuando por fin bajaron, pensaron que estaban a salvo. Pero entonces, la Spirit Box que llevaban, un aparato que usaban para registrar sonidos paranormales, se encendió sola, y entre la estática se escuchó claramente una voz. No se vayan. La linterna se apagó de golpe. En la oscuridad, ambos sintieron un frío brutal, como si alguien invisible les soplara al oído. Y entonces, ella gritó. Me tocaron. Me agarraron del brazo. Él encendió de nuevo la linterna y vio marcas rojas en la piel de su pareja, como dedos hundidos con fuerza. Desesperados, corrieron hacia la salida principal. La puerta, que estaba abierta cuando entraron, ahora estaba cerrada con cadenas oxidadas. Golpearon, gritaron, hasta que la chica empezó a sollozar. No vamos a salir. En ese instante, algo increíble sucedió. Desde el fondo del pasillo, se encendió una luz tenue, como de una vela, y pudieron ver varias siluetas humanas quietas, observándolos. No se movían, no tenían rostro, solo sombras blancas paradas una junto a otra. Él reunió todo el valor que le quedaba, empujó con violencia la puerta y ésta cedió, como si nunca hubiera estado cerrada. Salieron corriendo sin detenerse hasta llegar a la carretera. No hablaron en todo el trayecto. Al llegar al hotel, ella mostró el brazo, las marcas de dedos seguían allí, pero se habían ennegrecido como quemaduras. Nunca regresaron a ese hospital. Y hasta el día de hoy, cuando alguno de los dos menciona aquel paseo, sus miradas se llenan de un terror mudo. Porque ambos saben que lo que los persiguió en Madrid, los estaba esperando en México. Hola, soy una persona común, pero lo que viví cambió por completo mi forma de ver el mundo. Todo comenzó en Puebla, México, cuando decidí acompañar a un amigo a explorar un lugar abandonado que nadie se atrevía a visitar, el antiguo Hospital Psiquiátrico de San Miguel. Cerrado de manera abrupta hace décadas tras denuncias de maltrato y desapariciones de pacientes. Llegamos al lugar al atardecer. Desde fuera, el hospital parecía tranquilo, casi silencioso, con sus ventanas rotas como ojos vacíos y el pasto seco que cubría la entrada. Mi amigo, emocionado, sacó su cámara y un equipo de grabación. Yo sentí un escalofrío apenas cruzamos la verja oxidada, como si alguien nos estuviera observando. Los primeros pasillos estaban cubiertos de grafitis y carteles amarillentos que advertían: no entrar. Peligro de derrumbe. Sin embargo, la curiosidad nos llevó más adentro. Cada puerta que abríamos crujía, y un olor a humedad mezclado con químicos antiguos nos llenaba la nariz. Pero lo más inquietante eran los susurros, suaves, casi imperceptibles, como voces que se perdían en el eco de los corredores. En el segundo piso, encontramos una sala que parecía haber sido de terapias de grupo. Mesas metálicas, sillas tiradas, y en el suelo, manchas oscuras que no podía identificar del todo. De repente, escuchamos un golpe seco detrás de nosotros. Al girar, no había nadie, pero sentimos una presión extraña en el aire, como si algo invisible nos rodeara. Esto no me gusta, dijo mi amigo, pero su voz sonaba más temblorosa de lo que él quería admitir. Continuamos, intentando racionalizar todo. Hasta que llegamos a un corredor largo, donde la luz de nuestras linternas apenas alcanzaba. Entre sombras, algo se movió rápido. Una figura, delgada, encorvada, con un rostro que parecía derretirse, nos observaba desde el final del pasillo. No hablaba, solo nos miraba con ojos vacíos, y un olor fétido nos golpeó, hierro y putrefacción. Mi corazón latía con fuerza. Mi amigo quería retroceder, pero yo estaba paralizado, atrapado por una mezcla de miedo y fascinación.
De repente, la puerta que habíamos cerrado detrás de nosotros se abrió sola con un chirrido, y del interior salió un grupo de figuras sombrías, arrastrando lo que parecía ser una camilla cubierta con sábanas manchadas. Cada paso hacía que el suelo crujiera bajo un peso invisible. Intentamos correr, pero los pasillos parecían interminables. Entre el eco de nuestros pasos y los gritos apagados que no sabíamos si eran reales o nuestra imaginación, sentí algo rozar mi brazo. Miré, marcas profundas, rojas, como si hubieran agarrado mi piel con fuerza sobrenatural. Mi amigo gritó al mismo tiempo, señalando hacia una puerta que antes no estaba allí. Logramos salir por ella, jadeando, ensangrentados y temblando. Afuera, la noche estaba silenciosa, pero algo nos seguía. Sombras que desaparecían al encender la linterna y susurros que ahora venían desde el aire mismo. Nunca supimos si eran pacientes, espíritus o algo que la mente humana no puede comprender. Cuando llegamos al hotel, revisamos la grabación de la cámara. No solo capturó nuestras sombras y nuestros gritos, sino que, detrás de nosotros en varios cuadros, se veían figuras moviéndose lentamente, invisibles al ojo, observándonos mientras huíamos. Hasta hoy, evito pasar cerca de hospitales abandonados. Y cada vez que cierro los ojos, escucho los susurros de San Miguel, recordándome que hay lugares donde el horror no muere, solo espera a que regreses. Hola, soy alguien que siempre creyó que lo paranormal era solo un juego, hasta que viví algo que cambió para siempre mi manera de ver la realidad. Todo comenzó en San Luis Potosí, en el pueblo mágico de Real de 14. Un grupo de amigos y yo habíamos oído historias sobre unas minas abandonadas que datan del siglo XIX. Se decía que muchos mineros murieron allí atrapados por derrumbes, intoxicación o enfermedades, y que sus espíritus nunca abandonaron los túneles. La curiosidad pudo más, y decidimos ir. Llegamos al atardecer. La entrada principal de la mina estaba cubierta de barrotes oxidados, con carteles amarillentos que advertían: prohibido el paso. Peligro de muerte. Nos reímos de las advertencias, pensando que eran exageraciones turísticas, y comenzamos a adentrarnos. Apenas pusimos un pie dentro, un aire helado nos golpeó, mezclado con un olor a humedad, tierra y hierro oxidado. Al principio, todo parecía normal. Caminábamos por los túneles, iluminando con linternas viejas los rieles oxidados y los carros abandonados. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y nombres de personas que, según decían, nunca salieron de ahí. Sin embargo, conforme avanzábamos, algo comenzó a cambiar. La oscuridad se volvió opresiva, y cada sonido que hacíamos se amplificaba en ecos extraños. Goteos, crujidos, susurros apenas audibles que parecían repetir nuestros nombres. Chicos, esto ya no me gusta, susurró una amiga, con la voz temblando. Tratamos de ignorarlo, pero la tensión aumentaba con cada paso. En un tramo, vimos una pared cubierta de marcas oscuras que parecían manos ensangrentadas. Entre ellas, una frase escrita con carbón: nunca saldrán. Un escalofrío nos recorrió el cuerpo. De pronto, un fuerte estruendo resonó en los túneles. Uno de los carros de mina rodó solo por los rieles, avanzando hacia nosotros como empujado por una fuerza invisible. Gritamos y comenzamos a correr, pero los túneles parecían multiplicarse, doblarse sobre sí mismos, como si la mina se transformara en un laberinto diseñado para atraparnos. Una amiga tropezó y cayó. Antes de que pudiéramos ayudarla, algo invisible la sujetó del tobillo. Gritó mientras la arrastraba hacia la oscuridad. Corrí hacia ella y la jalé con todas mis fuerzas. Fue entonces cuando vimos algo que nos heló la sangre: figuras humanas, delgadas y pálidas, flotando a centímetros del suelo. Sus brazos estaban extendidos, sus ojos huecos, y avanzaban lentamente hacia nosotros. ¡Corran!, grité, mientras todos nos levantábamos y comenzábamos a subir por una pendiente que nos llevaba a otra galería. Los túneles parecían interminables. Cada sonido se multiplicaba en ecos y susurros: vuelvan, quédense. Las linternas parpadeaban, y a cada destello, veíamos figuras desfiguradas observándonos desde las paredes. Una mano espectral emergió del suelo, intentando agarrar a uno de mis amigos. Por instinto, le lancé una piedra, la mano desapareció, pero supimos que estábamos bajo vigilancia constante. Más adelante, encontramos una galería con carros volcados y restos de herramientas. Uno de los amigos,
Paralizado, dijo que escuchaba voces murmurando dentro de su propia cabeza. Mientras avanzábamos, comenzaron a aparecer símbolos en las paredes, cruces invertidas, nombres de personas y advertencias. Cada vez que intentábamos leerlos, las sombras que los rodeaban parecían moverse, como si nos observaran y evaluaran. En un tramo más profundo, un derrumbe parcial bloqueaba el camino. Al intentar rodearlo por un túnel lateral, sentimos como si un viento helado nos empujara hacia atrás. Mi amiga cayó de rodillas y gritó, alguien invisible la estaba agarrando del brazo. Logré jalarla, y cuando levantamos la linterna, vimos a varias figuras espectrales flotando sobre nosotros, con los ojos completamente negros. No emitían sonido, pero la sensación de amenaza era insoportable. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a una escalera de salida que conducía al exterior. Subimos tambaleándonos, jadeando, con la sensación de que cada paso era vigilado. Afuera, la noche estaba silenciosa, y el cielo lleno de estrellas parecía normal, pero nadie hablaba. La experiencia nos había cambiado. Al día siguiente, revisamos las grabaciones de las cámaras y las linternas. No solo se veían nuestras sombras y nuestros gritos, sino figuras que aparecían y desaparecían detrás de nosotros. En un par de escenas, se podía ver claramente una mano espectral intentando tocar a mis amigos, y un rostro desfigurado observándonos desde la oscuridad de los túneles. Desde ese día, todos sentimos que algo nos sigue. Escuchamos pasos en nuestras casas, susurros que nadie más oye y sentimos presencias cuando estamos solos. La mina de Real de 14 nos enseñó algo que nadie debería aprender de esa manera. Algunos lugares no solo están abandonados, guardan presencias que esperan pacientemente a quienes se atreven a entrar, y no siempre nos dejan salir indemnes. Hola, soy alguien que siempre pensó que podía manejar el miedo, hasta que lo que viví en Chihuahua me demostró lo contrario. Un grupo de 4 amigos y yo decidimos explorar un lugar que nadie se atrevía a visitar, el Hospital Militar Abandonado de la Candelaria, en las afueras de la ciudad. El edificio llevaba décadas cerrado y los rumores decían que durante su funcionamiento se practicaron experimentos médicos secretos. Con el paso de los años, su historia se volvió oscura, desapariciones de soldados, pacientes y personal que nunca fueron reportadas oficialmente. Llegamos al atardecer. Desde fuera, el hospital parecía un gigante dormido, con sus ventanales rotos como ojos vacíos y grafitis que cubrían las paredes con advertencias, no entren, aquí no hay paz. La puerta principal estaba cubierta de cadenas oxidadas y el aire olía a humedad, óxido y algo más, algo que no podía identificar, pero que me recordó a la sangre seca. Al principio caminamos con linternas y cámaras, riendo para calmar el nerviosismo. Pero al avanzar, la tensión aumentó. Los pasillos eran interminables, con puertas torcidas, paredes cubiertas de moho y manchas oscuras que parecían seguirnos con la mirada. Cada crujido del piso y cada goteo de agua resonaban de manera extraña, multiplicando el eco y haciendo que nuestros propios pasos parecieran ajenos, como si alguien más estuviera caminando detrás de nosotros. Siento que alguien nos está observando, dijo Ana, con la voz temblando. Es solo el lugar, mentí, aunque mi corazón latía con fuerza. Subimos al segundo piso. Allí encontramos una sala de operaciones abandonada, mesas oxidadas, instrumentos quirúrgicos esparcidos y sábanas manchadas en el suelo. Entre los restos, algo nos hizo detenernos, varias marcas de manos en las paredes, escritas con lo que parecía sangre vieja, y una frase que nos heló la sangre, aquí seguimos, y te estamos esperando. De repente, un golpe seco resonó en el pasillo, seguido por el chirrido de cadenas arrastrándose. La linterna de Carlos comenzó a parpadear. Entre la oscuridad, vimos una silueta que avanzaba lentamente, alta, delgada, con bata blanca rota y manchas oscuras en el rostro. No tenía ojos visibles, pero sentíamos su mirada clavada en nosotros. Intentamos retroceder, pero cada pasillo parecía alargarse de manera imposible. La figura nos seguía, silenciosa, mientras un frío intenso nos envolvía. Ana gritó al sentir que algo invisible la agarraba del brazo. La fuerza de aquel toque dejó marcas profundas y rojas en su piel. Intentamos correr, pero el edificio parecía vivo, puertas que antes estaban abiertas ahora estaban cerradas, pasillos que se alargaban y se retorcían sobre sí mismos. En uno de los corredores, escuchamos una voz metálica y distorsionada. No debieron venir.
Una serie de golpes fuertes comenzó a resonar en todas direcciones, como si cientos de personas golpearan el suelo y las paredes al mismo tiempo. Objetos comenzaron a moverse solos, camillas rodaron, sillas cayeron, puertas se cerraron violentamente. Cada sonido nos paralizaba, cada sombra nos hacía mirar hacia atrás. Cuando finalmente alcanzamos una escalera que parecía conducir a la salida, vimos varias figuras flotando sobre nosotros. No tenían rostro, solo siluetas oscuras, y avanzaban lentamente como flotando sobre el suelo. Uno de los amigos intentó correr y cayó al piso, un par de manos espectrales lo sujetaron. Y él gritó con fuerza hasta que lo liberamos arrastrándolo. Finalmente, logramos salir por una puerta lateral. Afuera, la noche estaba silenciosa, pero sentimos una presencia siguiéndonos mientras corríamos hacia el vehículo. Nadie hablaba. Cuando revisamos nuestras manos y brazos, todos teníamos marcas rojas que parecían dedos grabados en la piel, algunas ya ennegrecidas como quemaduras. Al día siguiente, revisamos las grabaciones de las cámaras. Lo que habíamos visto en vivo no podía compararse con lo que captó la tecnología. Sombras que se movían detrás de nosotros, figuras espectrales en movimiento, y en varias escenas, manos fantasmales que parecían intentar atraparnos. Desde ese día, ninguno de nosotros volvió a hablar del hospital, pero todos sentimos que algo nos sigue. Cada vez que escuchamos un crujido en casa o un susurro en la noche, recordamos la Candelaria. Aprendimos demasiado tarde que algunos lugares no solo están abandonados, guardan presencias que esperan a quienes se atreven a cruzar su umbral, y que nunca se van del todo. Hola, soy alguien que jamás imaginó que unas vacaciones podrían convertirse en la peor experiencia de mi vida. Mi esposa, nuestro hijo adolescente y yo decidimos viajar a Chiapas, queríamos alejarnos del ruido de la ciudad, disfrutar de la naturaleza y descansar unos días. Elegimos un pequeño pueblo apartado, rodeado de montañas y ríos cristalinos. Todo parecía perfecto, caminos tranquilos, casas de adobe, gente amable, hasta que un día decidimos explorar un sendero que no aparecía en ningún mapa. Mientras avanzábamos, apareció un hombre mayor. Tenía ropa sucia y desgastada, un sombrero viejo y una mirada que no parecía del todo humana, intensa, penetrante, con un dejo de tristeza y advertencia. ¿Buscan el río?, preguntó con voz ronca. Sí, queremos ver la cascada, dijo mi esposa. Puedo guiarlos, pero no todos los caminos son seguros, respondió él, sin dejar de mirarnos fijamente. Algo nos hizo desconfiar, pero la luz del sol empezaba a bajar y decidimos seguirlo. Caminamos por senderos estrechos, rodeados de vegetación densa y árboles altos que bloqueaban la luz. Tras unos 20 minutos, llegamos a un claro donde se alzaba una casa enorme y abandonada, semiderruida, con ventanas rotas, puertas colgando y grafitis antiguos que advertían: no entren, aquí nadie sale igual. El hombre señaló hacia la entrada y dijo: aquí viven los que no se fueron. Cuidado con lo que buscan. La curiosidad nos pudo más. Entramos y el aire nos golpeó con humedad, moho y un olor metálico, casi a sangre vieja. Cada paso hacía crujir el piso, y las sombras que proyectaban nuestras linternas parecían moverse por sí solas. La sala principal estaba llena de polvo, muebles viejos tirados y restos de telarañas. Al adentrarnos más, descubrimos un pasillo largo con varias habitaciones. Una de ellas estaba entreabierta, y al mirar adentro vimos algo que nos heló la sangre. Un cadáver recostado sobre un colchón viejo, cubierto parcialmente por sábanas rotas y manchadas. Parecía llevar allí años, con la piel reseca y los huesos parcialmente expuestos. Mi esposa retrocedió, temblando. Mi hijo estaba paralizado, incapaz de apartar la mirada. Tenemos que irnos, ahora, susurré, pero mi voz temblaba. El hombre que nos había guiado hasta allí nos miró y sonrió de forma inquietante. No todo lo que muere se va. Algunos permanecen, esperando. Seguimos avanzando y encontramos más habitaciones. Cada una más aterradora que la anterior, cadáveres en posiciones imposibles, restos de muebles y ropa podrida, y manchas oscuras que se movían levemente como si algo vivo estuviera allí. Las paredes tenían marcas, nombres escritos con algo oscuro, quizás sangre seca o carbón, y advertencias. Nunca saldrán, los veremos caer. De repente, escuchamos pasos detrás de nosotros. Nos dimos vuelta y no había nadie, pero las puertas comenzaron a cerrarse solas.
Una corriente helada nos envolvió y sentimos que algo invisible nos empujaba hacia atrás. Mi esposa gritó, alguien la había agarrado del brazo, dejando marcas rojas profundas en su piel, como dedos invisibles presionando con fuerza. Nos arrastramos hacia el sótano, donde se encontraban las antiguas salas de operaciones. Allí el aire estaba más pesado y el olor metálico era insoportable. Sobre una mesa, vimos frascos rotos, bisturís oxidados y manchas oscuras en el suelo que se movían lentamente, como si algo intentara arrastrarse hacia nosotros. Mientras descendíamos, escuchamos un susurro. No se vayan, quédense. Las linternas parpadearon y se apagaron. Estábamos en completa oscuridad. Los gritos comenzaron a multiplicarse, voces de hombres y mujeres mezcladas en un eco interminable. Sentí manos invisibles tocando mi espalda, jalando mis brazos y piernas. Mi hijo lloraba mientras intentaba aferrarse a mí. Mi esposa gritaba y empujaba, intentando escapar de los toques invisibles que la quemaban. Avanzamos a ciegas por los pasillos del sótano, tropezando con muebles y restos humanos. Finalmente encontramos unas escaleras que llevaban al primer piso, y allí nos topamos con figuras espectrales, altas, delgadas, flotando sobre el suelo, con ojos completamente negros, sin rostro. Avanzaban lentamente hacia nosotros. Cada vez que intentábamos correr, parecía que el edificio se retorcía sobre sí mismo, alargando pasillos y cerrando puertas. Logramos salir por una puerta lateral. Corrimos por el bosque hasta llegar a la carretera, sin mirar atrás. Afuera, la noche estaba silenciosa, pero todos sentimos que algo nos seguía. Cuando revisamos las fotos y grabaciones, descubrimos lo imposible, sombras moviéndose detrás de nosotros, figuras que flotaban por los pasillos, manos espectrales intentando tocarnos. Las marcas en nuestros brazos y piernas no desaparecieron, algunas se ennegrecieron como quemaduras, y otras parecían moverse, como si los dedos de alguien invisible todavía presionaran nuestra piel. Desde aquel día, cada crujido, cada sombra que cruza la habitación y cada susurro nos recuerda que algunos lugares no solo están abandonados, guardan restos de vidas que no se fueron y presencias que esperan a quienes se atreven a entrar. Y que una vez que te marcan, nunca te dejan en paz.